Glorificado sea el nombre de Dios por esta preciosa oportunidad al ver a su pueblo reunido en victoria, las almas salvadas para el reino de Dios. Bienvenidos todos los hermanos a este programa. Glorificamos el nombre de Dios por su inmensurable amor. Vamos entonces a elevar la plegaria de agradecimiento al Señor y las distintas peticiones también. Oremos, hermanos, para dar inicio así al programa de la lectura del año bíblico. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria, Señor. ¿A quién iremos? ¿A dónde iremos? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. Ten misericordia de nuestras almas, Señor. Apiádate por amor de tu nombre. Perdona nuestros pecados, nuestras iniquidades, Señor. Sean borradas nuestras rebeliones. Ayúdanos cada día a estar adheridos a ti, Señor. Que cada día ese sentir de vivir conforme a tu voluntad sea un hecho palpable en cada uno de tus hijos. Gracias, Padre Santo, por tantas bendiciones derramadas. Tu gracia sigue extendiéndose por los distintos lugares donde el ser humano logra escuchar tu invitación y aceptarte en su corazón. Padre bueno, te damos gracias por esta oportunidad de iniciar este programa. Gracias, Señor. Bendice a cada oyente que ha perseverado en la espera para poder escuchar la lectura diaria de tu palabra. Bendice y guarda a los niños, Señor. Los jovencitos están en tus manos, Señor. Los adultos, los ancianos, Señor. Te presentamos los enfermos, Padre bueno. Tantos enfermos que están solicitando tu auxilio divino. Padre bueno, ayuda, Señor, a los niños que están pasando por diversas enfermedades. Padre, en tus manos confiamos en tu bondad, confiamos en tu poder, confiamos que tú harás una obra especial en cada uno de ellos, Señor. Ten piedad de todos aquellos hermanos que están en situaciones difíciles de salud. Nuestra hermana Nidia, que está hospitalizada, Señor, hasta ella puedas hacer una obra especial en su salud. Ten misericordia, te presentamos, Padre bueno. El niño Adrián Bernal sigue haciendo la obra especial en este niño, así como en Maybelis Rodríguez, Señor. Ten misericordia, te presentamos a este niño Javier y a su mamá Mayra, que han tenido un accidente y está en terapia intensiva, Señor. Te suplicamos que en tu bondad hagas una obra especial, Señor. Que tu mano pueda moverse a favor de todos aquellos que necesitan ese toque, Señor. Muchos solamente están acercándose y con la fe puesta de que si tan solo tocaran tu manto serán sanos, Señor. Ten piedad, permítenos ver que virtud salga de ti, Señor. Ten misericordia de Nathan, Padre, en tus manos está. Mira la situación por la cual está atravesando, Padre. Tú eres el único que puedes dar una respuesta especial. Ten misericordia, Señor, de cada uno de los hermanos por los cuales estamos orando. El joven José Elías, Señor. Alan, en tus manos están, y eso es por mencionar algunos, Señor, pero hay una lista, las cuales tú conoces, Padre, pues nada te es oculto, todo te es manifiesto ante tu presencia. Ten misericordia, Padre bueno, no les abandones. En el nombre poderoso de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias, Señor. Amén. Bueno, vamos entonces a iniciar la lectura ya en el capítulo 15 del libro del profeta Isaías. Estos capítulos, a partir del capítulo 13 al 23, son oráculos donde la profecía se centra en el juicio de Dios a estas naciones que en determinado momento serán castigadas, cosecharán el fruto de su maldad. Escuchemos entonces capítulo 13. Libro de Isaías,
Capítulo 15. Carga de Moab. Subió a Bayit y a Dibón, lugares altos, a llorar sobre Nebo, y sobre Medeba aullará Moab. Toda cabeza de ella será raída, y toda barba se mesará. Ceñiránse de sacos en sus plazas, en sus terrados, y en sus calles aullarán todos, descendiendo en llanto. Hesbón y Eleale gritarán, hasta Ahaz se oirá su voz. Porque aullarán los armados de Moab, lamentarse el alma de cada uno de por sí. Mi corazón dará gritos por Moab, sus fugitivos huirán hasta Zoar, como novia de 3 años. Por la cuesta de Luid subirán llorando, y levantarán grito de quebrantamiento por el camino de Horonaín. Las aguas de Nimrim serán consumidas, y secaráse la hierba, marchitaránse en los retoños, todo verdor perecerá. Por tanto, las riquezas que habrán adquirido y las que habrán reservado, llevaránlas al torrente de los sauces, porque el llanto rodeó los términos de Moab, hasta Eglaim llegó su alarido, y hasta Beer Elim su clamor. Y las aguas de Dimón se henchirán de sangre, porque yo pondré sobre Dimón añadiduras, leones a los que escaparen de Moab y a las reliquias de la tierra. Bueno, tenemos entonces en este capítulo la sentencia dada a través del profeta Isaías contra Moab. Tenemos entonces esta profecía sobre Moab. Recordemos que los moabitas eran descendientes de Lot, resultado pues de la unión que tuvo su hija al haberlo embriagado y haberse acostado con su padre. Entonces tiene el producto de esa unión esta tribu, podemos decir, o esta nación. Y bueno, vemos que los moabitas, a través de las historias de la palabra de Dios y todo lo concerniente al pueblo de Israel, ellos fueron constantemente una espina clavada en el costado de Israel, a pesar que cuando Jehová saca al pueblo de Israel, le ordenó a los israelitas que no molestasen a los moabitas porque ellos habían tenido esa tierra y el Señor se los había prometido. Es decir, el Señor consideró esta nación y la respetó. Sin embargo, llega a un tope la maldad de estos pueblos, en que el Señor entonces ejecuta el juicio y pues la destrucción fue inminente. Llenos de orgullo esta nación y por supuesto de idolatría, haciendo cultos a dioses falsos. Nada se indica sobre quién fue la nación que destruyó a este pueblo, los moabitas. Lo que sí se sabe es que este país, esta nación, es historia. Sin embargo, a pesar de que la palabra de Dios no nos detalla bajo qué gobierno fue destruido o quién fue el país que destruyó o el imperio que destruyó a los moabitas, hay unos relatos extra bíblicos que le atribuyen una invasión en el año 715 a.C. a una tribu nómada proveniente del este. Entonces, eso no lo dice la Biblia, eso es extra bíblico, se le atribuye pues como evidencia, por supuesto, de que esta nación existió, pero también se extinguió. Esto que el Señor profirió sobre la maldad y sobre el juicio contra Moab se llevó a cabo. Nos hace referencia al Ar como un importante distrito de Moab y Kir, que era el nombre de su capital. En el oráculo de este capítulo, en el versículo 2, presenta una notable lista de ciudades moabitas que están al este del Mar Muerto, habitadas durante unos 1000 años de historia de Moab. Y habla también de que ha sido rapada
ella será rapada, toda barba rasurada como símbolo de humillación. La misericordia de Dios en oposición a este recto juicio hace lamentar el castigo sobre la pecaminosa Moab. Como lo vemos en el versículo 4, nos dice: mi corazón dará gritos por Moab, sus fugitivos huirán hasta Zoar. Esto pareciera un contraste, ¿verdad? Pero es como la palabra del Señor nos revela. Dios no quiere la muerte del pecador. Y no la quiere, porque si el Señor se creciera en destruir al pecador, no nos enviara entonces a los profetas como la voz latente para prevenirnos del mal que vendrá. Y para evitar esto necesitamos sujetarnos a esa voz, a la voluntad del Señor. Entonces, vemos acá cómo describe lo que sucedería en esta ciudad. Nombra las ciudades de Ninri, toda esta será consumida y serán la hierba seca. Todo retoño se marchitará. Cuando hace alusión a todo retoño, no habrá esperanza de vida. Cuando el profeta nos hace alusión de que todos los retoños quedarán marchitos, no habrá vida, no habrá generación de renuevo. Todo lo verde que representa precisamente eso, la vida, perecerá. Todas las riquezas que ellos habían adquirido y habían reservado, todo esto sería en vano porque de nada les serviría. Las ciudades como Dimón, que se menciona acá, quedará llena de sangre porque el Señor afirma que traerá males mayores. Y aquellos que escaparen, aquellos habitantes que lograran escapar de Moab, serán los leones a los que se tendrían que enfrentar. En pocas palabras, el Señor con esto da la sentencia de que pasarían a la historia. De ellos no se volvería más a mencionar, no quedaría renuevos, no quedaría generación futura que hablase, que expresase lo que es o lo que fue esta nación. Y así pues el Señor entonces a través de la boca del profeta Isaías anuncia la destrucción inminente de este país. Volvemos y recordamos, hermanos, cada vez que nosotros leemos estos acontecimientos y la historia nos valida que sucedieron, es para nosotros reflexionar y meditar que toda palabra de Dios tiene cumplimiento. Seguimos avanzando al capítulo 17 y en esta oportunidad entrará en castigo y en corrección la imponente Siria. Libro de Isaías, capítulo 16. Enviad cordero al enseñoreador de la tierra, desde la piedra del desierto al monte de la hija de Sión. Y será que cual ave espantada que se huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día, como la noche. Esconde los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Moren contigo mis desterrados, oh Moab. Séles escondedero de la presencia del destruidor, porque el atormentador fenecerá, el destruidor tendrá fin, el hollador será consumido de sobre la tierra, y dispondráse trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Oído hemos la soberbia de Moab, por extremo soberbio, su soberbia y su arrogancia y su altivez, mas sus mentiras no serán firmes. Por tanto, aullará Moab, todo él aullará. Gemiréis por los fundamentos de Kirk Azaret, en gran manera heridos. Porque los campos de Hesbón fueron talados, y las vides de Sigma, señores de gentes, hollaron sus generosos sarmientos. Habían llegado hasta Jazer, y extendídose por el desierto, extendiéronse sus plantas, pasaron la mar. Por lo cual,
Lamentaré con lloro de Jazer la viña de Sigma. Embriagarte he de mis lágrimas, oh Hesbón y Eleale, porque sobre tus cosechas y sobre tu siega caerá la alcazara. Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. En las viñas no cantarán, ni se regocijarán, no pisarán vino. En los lagares el pisador, la canción he hecho cesar. Por tanto, mis entrañas sonarán como arpa acerca de Moab, y mi interior en orden a Kir Hareset. Y acaecerá que cuando Moab pareciere que está cansado sobre los altos, entonces vendrá a su santuario a orar, y no le valdrá. Esta es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel tiempo. Empero ahora Jehová ha hablado diciendo: dentro de 3 años, como años de mozo de soldada, será abatida la gloria de Moab, con toda su grande multitud, y los residuos serán pocos, pequeños y no fuertes. Bueno, aquí sigue la sentencia sobre Moab. Yo había leído el encabezado del capítulo 17, que es contra Siria, y vamos por el 16, así que me adelanté, perdonen. Seguimos entonces escuchando la sentencia sobre la nación, sobre este pueblo, los moabitas, y cómo Dios va entonces destinando cada castigo a esta nación. Moab destruido totalmente. Nos habla entonces sobre enviad corderos al Señor de la tierra, Judá. Los edomitas suplican la ayuda de Judá para proteger a sus refugiados desterrados. Entonces, esta solicitud se hace por medio de un cordero, símbolo de los piles que el rey Mesab de Moab mandaba como tributo, así como nos detalla Segunda de Reyes, capítulo 3 y 4. Judá responde positivamente y Moab se convierte de nuevo en vasallo de quien ocupa el trono de David. Nos dice aquí en la palabra desde Sela, posiblemente lo que se llama ahora, lo que es Petra en la moderna Jordania. Y nos hace alusión sobre el tabernáculo de David, la casa de David, que posiblemente es una referencia al reinado de Ezequías, pero también es probable que encierre una profecía sobre el reinado mesiánico del trono de David. La profecía de Isaías, que está aquí detallada, se cumplió poco después de haber sido pronunciado. Dios castigó rotundamente a los moabitas. Triste y lamentablemente, este pueblo también pereció a causa de su orgullo y de su maldad. El Señor no castiga sin motivos, es parte del resultado de nuestra desobediencia. El Señor no quiere la muerte del pecador, nos enseña su palabra. Si el pecador se arrepintiere, si el pecador entendiere bajo qué condición está, su final sería diferente. Entonces, hace referencia en este capítulo 16 sobre el final de la historia de los moabitas. Esta es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel tiempo, y cuando nos dice que ahora Jehová ha hablado y diciendo dentro de 3 años, eso es como los años de un jornalero, será abatida la gloria de Moab con toda su gran multitud, y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. Así le detalla entonces que quedarán extintos prácticamente a causa de su terrible maldad. Lamentablemente, cuando persistimos en la rebeldía, en la desobediencia, tenemos terribles consecuencias. Y eso es palpable, hermanos, palpable. Aquí vemos en estos capítulos cómo el Señor sentencia a estas naciones que fueron
armas de iniquidad en contra de su pueblo Israel. Y en la actualidad no podemos decir lo contrario. Hemos visto cómo países que han arremetido contra Israel hoy en día están también sumergidos en una miseria terrible, como evidencia de que Dios sigue velando por su pueblo y esa promesa sigue vigente en el Señor, pues Él le prometió al patriarca, a su amigo, nada más y nada menos, que Él bendeciría a todo aquel que bendeciría a su simiente. Y también emitiría maldición sobre aquellos que maldijesen a su pueblo. ¿Cómo vamos a maldecir ese pueblo que Dios ha bendecido? La palabra del Señor nos insta a orar a favor de Israel. Vamos a seguir avanzando y ahora sí, en este capítulo 17, entonces se presenta juicio contra Siria. Escuchemos. Libro de Isaías, capítulo 17. Carga de Damasco. Las ciudades de Aroer desamparadas, enmajadas se tornarán, dormirán allí y no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quedare de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Y será que en aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará, y enflaqueceráse la grosura de su carne, y será como cuando el segador coge la mies y con su brazo ciega las espigas. Será también como el que coge espigas en el valle de Refaín, y quedarán en él rebuscos, como cuando sacuden el aceituno, 2 o 3 granos en la punta del ramo, 4 o 5 en sus ramas fructíferas, dice Jehová, Dios de Israel. En aquel día mirará el hombre a su hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel, y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a los que hicieron sus dedos, ni a los bosques, ni a las imágenes del sol. En aquel día las ciudades de su fortaleza serán como los frutos que quedan en los pimpollos y en las ramas, las cuales fueron dejadas a causa de los hijos de Israel, y habrá asolamiento, porque te olvidaste del Dios de tu salud, y no te acordaste de la roca de tu fortaleza. Por tanto, plantarás plantas hermosas, y sembrarás sarmiento extraño. El día que las plantares, la harás crecer, y harás que tu simiente brote de mañana, mas la cosecha será arrebatada en el día del coger y del dolor desesperado. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo de la mar, y murmullo de naciones hará alboroto como murmurio de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito a manera de ruido de grandes aguas, mas Dios le reprenderá y huirá lejos. Será ahuyentado como el tamo de los montes delante del viento, y como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde, he aquí turbación, y antes de la mañana ya no es. Esta es la parte de los que nos cuellan, y la suerte de los que nos saquean. Bueno, llegamos entonces al oráculo pronunciado contra esta nación, contra Siria. Y bueno, realmente de Siria sí hay. De hecho, creo que la capital más antigua de la historia, de la historia de la humanidad, es precisamente Damasco, que es la capital de Siria, que en su momento fue un gran imperio, pero ya no tiene esa grandeza, esa majestad que tuvo en determinado tiempo de la historia. Tenemos entonces la profecía contra Damasco, la capital, la cabecera, diríamos acá en Panamá, de Siria. Era y es aún, fíjense que todavía existe la capital de Siria. Siria es que junto con Efraín en el sentido de Israel, sería completamente destruido por haber atacado a Judá y a Jerusalén. Siria fue invadida por Asiria en el año
732 a.C. A veces nos confundimos porque una es Asiria y la otra es Siria. Y bueno, sí, de hecho estaban cerca, son vecinas. Tenemos entonces que en el año 732 es invadida por los asirios y en esa ocasión cayó en poder del extranjero por la parte septentrional de Israel. En el año 721 a.C., Israel también fue completamente derrotado. Nótese esto, Siria se había aliado con Israel y ambos son aplastados por los asirios, porque precisamente los sirios y el reino del norte estaban confabulándose para atacar Judá, el reino del sur, y entonces el Señor interviene y entra en acción entonces a Siria y son llevados cautivos, excepto un pequeño remanente de fieles que se volvieron de todo corazón a Dios y abandonaron la idolatría. Precisamente en las historias del pueblo de Israel hallamos que de las tribus que estaban habitadas, que vivían en la parte del norte, hubo pequeños remanentes, pero sí los hubo, que se adhirieron a la parte del sur, y por eso podemos ver en el Nuevo Testamento, como por ejemplo el caso de aquella anciana que estaba en el templo. Ella era de la tribu de Aser. Y fíjense que la tribu de Aser precisamente era parte de la tribu del norte. Ella nos da la evidencia de que sí hubo gente de las otras tribus que se volvieron a Dios y se vinieron, se mudaron, se trasladaron a la parte del sur para pertenecer entonces a la nación de Judá. Por eso se llaman judíos, porque era pues esa la mayor cantidad de pobladores que habían, los descendientes de Judá. Entonces nos hace esta profecía contra esta nación, pero en esta oportunidad no sería raída completamente. Volvemos y decimos que Damasco está considerada como la capital más antigua que se registra en la historia del mundo. La gloria hace referencia en el versículo 3, y cesará el socorro de Efraín. Ya no tendrá más entonces en la parte del norte en quien confiar, porque los sirios serían entonces derrotados. Y el reino de Damasco también serían derrotados. Será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, esto es como una ironía. Ellos serán juzgados junto al remanente de Siria. Del versículo 9 al 14, la mayoría de los especialistas consideran que esta sección se refiere a Judá. Cuando habla de sus ciudades fortificadas, parece que fueron aquellas abandonadas durante el ataque de la coalición en el año 734 a.C. Sin embargo, ello no logró que Judá se acercara a Jehová, por lo que el juicio caería también sobre esta nación. Recordemos que cae en manos de los asirios, cae el pueblo de Israel, la parte del norte, pero 135 años más adelante cae en manos de Babilonia, gobernada por Nabucodonosor, la imponente nación de Judá. Entonces, hace referencia, hay un versículo muy lindo sobre la roca de tu refugio. El defecto fatal del ser humano es olvidarse de Dios. Él es nuestra salvación, es el único refugio seguro en la vida. No podemos tornar atrás. Y este versículo está tan hermoso cuando nos dice que porque te olvidaste del Dios de tu salvación. Y allí las consecuencias, y allí lo triste. Pero está hermoso el versículo 7 de este capítulo cuando dice: en aquel día el hombre mirará a su hacedor
y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Qué hermoso está ese versículo. Cuando los hombres entonces se enfoquen definitivamente, firmemente en su Hacedor para contemplar entonces al Santo de Israel. Los pueblos, acá hace referencia a Siria, se verían limitados a la hora de imponer castigo a Judá y también serían juzgados. Así que ellos intentaron también invadir cuando tocaron al Israel del norte, pero el Señor les otorgó salvamento. Y nótese que estas cosas fueron traídas a causa de la continua desobediencia del pueblo de Dios. Si nosotros queremos saber un poquito más de la resistencia del hombre, bueno, miremos la historia de Israel. Un pueblo que ha sido testigo, objeto de las grandezas de Dios, pero también se ha resistido a llevar el yugo de Dios. Y no está muy diferente, no es muy alejado de la realidad actual del ser humano. Podemos ver milagros, podemos ver sanidades, podemos ver obras maravillosas y portentosas, y aún así seguimos extraviados en nuestra propia opinión, cuando la palabra de Dios debe ser nuestra brújula, nuestra guía, para que adheridos a Él podamos emprender y llegar a esa meta que el Señor nos ha prometido. Es de suma importancia. Estos libros de profecía, hermanos, nos hacen reflexionar. Toda palabra del Señor tiene cumplimiento y nosotros no estamos exentos de caer o en el castigo o en la remuneración. Usted decide. Usted decide. Así que, bueno, vamos a confiar firmemente en el que todo lo puede. Bueno, y hasta aquí entonces vamos a despedirnos y a saludar porque estamos conectaditos con la batería del carro. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de eterna misericordia, ante tu presencia estamos delante de ti. Gracias, Señor, por tu amado, porque has sido bondadoso con tus hijos. Gracias, Señor. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de tu divina presencia, pues ante tu presencia no hay hombre que no peque, Señor. Pecamos en pensamientos, en palabras, en acciones. Padre bueno, ayúdanos cada día a cambiar, a ser transformados con el poder de tu palabra. Padre, gracias por tantas bondades y bendiciones derramadas en tu pueblo. Ayúdanos a ser cuidadosos, a ser prudentes, a ser precavidos, a guardar, Señor, tu unción como la hermosa perla de salvación. Gracias, Señor, por cada hermano que ha estado con nosotros disfrutando de esta programación. Bendice y guarda a los hermanos que están conectados desde los Estados Unidos, desde Panamá, desde Colombia, desde Chile, desde México, desde Alemania, que hasta ellos, Señor, en sus hogares, tu misericordia pueda ser palpable, Padre bueno, sus anhelos, sus aspiraciones que giren en torno a tu voluntad, porque cuando sucede así en nuestras vidas, la victoria está garantizada, Señor. Ten misericordia de los niños, guárdalos, fortaléceles, los jóvenes, Padre, que puedan huir de las pasiones juveniles que acechan su alma. Te presentamos los adultos, conforme a nuestras responsabilidades, delante de tu presencia estamos. Guía, Señor, a los ancianitos que puedan tener esa fortaleza que viene de ti. Ten piedad, oh Dios, volvemos a implorar a favor de cada enfermo, Señor. Tú los conoces, Padre. Para ti no hay nada imposible, Señor. Aquellos que están pasando por problemas, por dificultades, Señor, que sienten que están pasando por el valle de la sombra de muerte, que puedan sentirse resguardados, porque tú prometiste estar con tus hijos. No les abandones, Señor. Ten misericordia. Te necesitamos. Todo te lo hemos suplicado en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios,
la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.